Comienza el módulo 5, este módulo 5 titulado Creación de una web, porque aquí ya vamos a hablar de temas que hemos de tener muy en cuenta de cara a la creación de nuestro proyecto en Internet. Vamos a ver qué pautas hemos de tener en cuenta, vamos a ver herramientas que nos ayudarán a esta puesta en escena de nuestro proyecto y haremos un repaso de todos aquellos detalles que no podemos pasar por alto si lo que queremos es crear una estructura de proyecto web que sea una base sólida, una estructura que va a estar bien fundamentada sobre la cual se va a construir todo nuestro proyecto en Internet. También hablaremos, en el caso de que tú aún no tengas decidido de qué va a ser tu proyecto, en este módulo hablaremos de qué posibilidades tienes o qué temática elegir para que sea un negocio online que funcione. Y de hecho, precisamente, en primer lugar de este módulo 5 vamos a hablar de esto, ¿no? De qué temática elegir de cara a enfocar nuestro proyecto en Internet. Yo siempre recomiendo que sea algo que te apasione por dos razones. En primer lugar, porque tendrás que pasar muchas horas trabajando en ello. La construcción y la creación de un proyecto web requiere, sobre todo al principio, que le inviertas un montón de horas y eso no es lo mismo si estás hablando de una temática que te apasiona que no que si estás inmerso en un tema que te parece aburrido o que simplemente no te gusta. Y en segundo lugar también porque tendríamos que pensar que nuestra misión es posicionarnos como un experto en la temática que hablamos. Vamos a intentar que la gente acuda a nosotros porque somos especialistas de eso en lo que estamos hablando y evidentemente si la materia nos apasiona va a ser mucho más fácil convertirnos en un experto y eso en Internet es básico y nuestro proyecto se va a basar en el hecho de que la gente va a acudir a nosotros a buscar una información referente a una temática de la que nosotros somos expertos. Deberíamos también pensar que nuestro proyecto tiene que ser algo original, algo que no hagan los demás. Si tomamos como referencia el hecho de que en Internet hay millones de páginas, es muy fácil pensar que si no ofrecemos algo original, algo que sea diferente al resto, difícilmente podremos triunfar en la red. Por eso, mi recomendación sería que tu proyecto tuviera algo que lo diferenciara del resto de proyectos que hay hoy en día en Internet. También me gustaría remarcar que tendríamos que evitar copiar o duplicar lo que hacen los demás. En primer lugar, porque no es ético y en segundo lugar, porque también la gente que acostumbra a copiar está demostrando ya de buen principio una falta de recursos, una falta de ideas y eso ya es bastante significativo. Nuestro proyecto tiene que ser original, tiene que ser único y tiene que ser también personal. Si nuestra estrategia es copiar y duplicar lo que están haciendo los demás, estamos demostrando buen principio una falta de convicción en lo que hacemos y eso, tarde o temprano, desembocará en que nuestro proyecto no tendrá vida propia y naufragará. Lo que tendríamos que intentar por todos los medios posibles sería, como digo aquí, tener una idea y crear un negocio a partir de ella. Es decir, como ya hemos comentado antes, hay millones de páginas y proyectos web en Internet y eso hace que sea cada vez más difícil triunfar con cosas que sean muy generalistas o muy globales. A veces tenemos la sensación de que todo está inventado y no es cierto. Realmente hay muchas cosas que podemos hacer, pero se requiere imaginación para ver cuál puede ser nuestro hueco en Internet y por ello es de suma importancia tener una idea novedosa que no haya tenido nadie antes, que sea un producto o un servicio que no exista o que parta de una base de originalidad que haga de nuestro proyecto algo único, algo diferente al resto. Una vez tenemos esta idea, simplemente sería crear un negocio a partir de ella. En referencia a este tema, déjame que te explique un ejemplo propio de algo que nos sucedió a nosotros. En el módulo 4, como has visto, te hemos explicado nuestras fuentes de ingreso y en el apartado de fuentes de ingresos activos te hemos explicado que uno de ellos era la organización de viajes. Bien, pues me gustaría explicarte que la primera vez que lo intentamos fue en el 2009. En aquel momento intentamos organizar viajes a la India y realmente fue algo que no funcionó demasiado bien. Solo dos personas se apuntaron y eso hizo que el grupo no fuera viable, entonces no pudiéramos realizarlo. 2 años después, en el 2011, volvimos a organizar viajes, en este caso cambiamos de destino y probamos en Malasia. El proyecto fue similar, la base de la organización y todo era el mismo patrón y en este caso fue aún más desastroso que la experiencia anterior porque ni siquiera pudimos vender un viaje. En el 2014 volvimos a intentarlo, en este caso el destino fue Marruecos y en este caso fue un éxito rotundo, porque al final hicimos 7 viajes. Es decir, pasamos de que en el 2009 solo se apuntaron 2 personas, en el 2011 no se apuntó nadie y en el 2014
se apuntaron un total de 84 personas divididas en esos 7 viajes que hicimos. ¿Cuál fue la causa que hizo que este viaje a Marruecos fuera un éxito? Pues sin lugar a dudas fue el hecho de que ofrecimos un viaje con un taller en ruta, y este taller en ruta iba a tratar sobre cómo rentabilizar un blog de viajes. Huimos de la idea de un viaje corriente y ofrecimos otro tipo de viaje con una particularidad que hacía que este viaje fuera especial. Es cierto que se han hecho viajes temáticos, por ejemplo los típicos viajes fotográficos o los viajes de yoga, pero hasta el momento que lo hicimos no había ningún viaje que ofreciera un taller en ruta sobre cómo rentabilizar un blog de viajes. Bien, eso te puedo prometer que fue la clave del éxito. Es cierto también que influyó el cambio de destino, el hecho de que Marruecos sea un país más cercano y que los vuelos sean más económicos, también evidentemente tuvo parte de culpa, pero te puedo asegurar que realmente lo que hizo que esta experiencia fuera positiva, a diferencia de las otras dos anteriores, fue que creamos algo diferente. Tuvimos una idea de negocio y a partir de esa idea creamos un negocio, en este caso un viaje, complementado con un taller en ruta sobre cómo rentabilizar blogs de viaje. Bueno, llegamos a un punto importante del taller, porque ahora te voy a presentar una herramienta que considero básica de cara a montar un negocio online que funcione. Estoy hablando de una herramienta que se llama el planificador de palabras de Google. Resumiendo un poco esta herramienta, que tiene varias funcionalidades, te diría que esta herramienta sirve para ver las búsquedas que hicieron los usuarios en Google durante un determinado tiempo. Es decir, eso nos va a ayudar a saber si la palabra o palabras que tenemos en mente y que van a estar relacionadas con nuestro proyecto, realmente la gente las está buscando en Google. Y eso nos va a dar una idea aproximada de si tendremos éxito o no con nuestro proyecto. O sea, en primer lugar, tendríamos que esta herramienta nos va a dar la llave para saber si nuestra temática tiene demanda en Internet. Y a partir de ahí podremos empezar a crear una lista de palabras clave que serán los conceptos por los cuales la gente nos encuentre en Google. Vamos a echar un vistazo al planificador de palabras de Google, que será la mejor manera de entender su funcionamiento. Bien, esta sería la página inicial en donde nos va a pedir que introduzcamos una palabra clave. En este caso, y te voy a poner un ejemplo, y te voy a poner un ejemplo un poco así absurdo para que veas de qué se trataría la utilización de esta herramienta. Imaginemos que nosotros queremos montar una agencia de viajes, y en lugar de realizar viajes, no sé, en tren, en avión o en coche, lo que estaríamos pensando sería montar una agencia de viajes en burro. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, a pesar de que nosotros estuviéramos muy seguros de que esta empresa pudiera funcionar, lo que haríamos sería mirar si estas palabras clave, es decir, viajar en burro, han sido buscadas por los usuarios en un tiempo determinado. Y de esta manera también podríamos hacernos una idea de si esa idea de negocio sería viable. Entonces iríamos aquí en encontrar palabras clave nuevas, y aquí en buscar palabras clave nuevas mediante una frase, sitio web o categoría. Clicaríamos aquí y pondríamos viajar en burro. Lo bueno es que aquí podríamos elegir la segmentación, es decir, yo ahora voy a hacer una búsqueda de cuánta gente buscó estas palabras clave en España, pero evidentemente yo podría clicar aquí y eliminar España y poner otro país, o ir añadiendo países a una lista. En el caso de que nosotros nos dirigiéramos al mercado de habla castellana, lo que haríamos es, pues, quizás para ver cuánta gente buscó en todos estos países, pues añadiría aquí en esta lista los países que me interesaran. En cualquier caso, ahora vamos a hacer la prueba simplemente con España y vamos a probar, le vamos a dar a obtener ideas, porque aquí ya nos va a decir cuánta gente buscó estas palabras clave en Google el mes pasado, porque en este caso el periodo lo he dejado y pone aquí mostrar la media de búsquedas mensuales para los últimos 12 meses. Entonces estaría diciendo que es una estadística que ha obtenido y que es bastante fiable, pues está analizando los últimos 12 meses y nos va a decir cuántas visitas de media por mes está obteniendo estas palabras clave. Iríamos aquí a esta pestaña, ideas para palabras clave, y en este caso me está diciendo que viajar en burro
lo buscaron, como puedes ver aquí, promedio de búsquedas mensuales, 10 personas en toda España. Que bueno, que ya 10 personas que busquen estos conceptos ya me parecen muchos, pero en cualquier caso, como puedes comprobar, son palabras clave o es una frase que la gente no busca en Internet y eso va a hacer pues, que difícilmente encontremos mercado para este servicio que pensábamos ofrecer. ¿De acuerdo? Porque 10 visitas en un mes quiere decir que cada 3 días una persona realiza esta búsqueda. Entonces estaríamos seguros de que esto no tiene un público al que le podemos ofrecer o mostrar nuestra empresa basada en estas palabras clave. Esta herramienta de planificador de palabras ofrece varios datos. Uno es el promedio de búsquedas mensuales, que es importante, pero después hay otra herramienta que nos interesa mucho saber, que es la competencia. Es decir, nos va a dividir en 3 rangos el tipo de competencia que tiene esta palabra clave. Y la competencia puede ser o baja, o alta o media. Entonces aquí tendríamos que valorar también, porque no es lo mismo una palabra clave que tenga competencia baja, alta o media. Entendemos por competencia el hecho de que haya mucha gente que esté luchando por posicionarse en Google con esas palabras clave. En este caso nos está diciendo que para las palabras clave viajar en burro, pues la competencia para salir en las primeras posiciones de Google es una competencia baja. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tendríamos que intentar sería encontrar palabras clave con muchas búsquedas, es decir, con mucho público, y que la competencia fuera baja. Este tipo de palabras nos va a costar encontrar porque no hay muchas, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Encontrar una palabra con muchas búsquedas y poca competencia, pero también lo de la competencia nos va a servir porque a veces, ante la duda, igual tenemos 2 palabras clave que las 2 nos interesan y tienen más o menos una cantidad similar de promedio de búsquedas mensuales, entonces quizás que nos decidiría por decantarnos por una palabra clave o por la otra sería la competencia, porque la competencia nos diría hasta qué punto sería difícil posicionar esa palabra clave. En cuanto a competencia, me gustaría hacer un apunte, y como te he dicho anteriormente, se dividiría en baja, alta y media. ¿De acuerdo? Pues te voy a recomendar que vayas un poquito más hacia allá y en lugar de quedarte con estos 3 baremos, vayas aquí donde te pone descargar, porque esto lo que vamos a hacer es descargar un archivo Excel y aquí lo que nos va a permitir es cifrar esta competencia. En lugar de que sea media, alta o baja, lo que vamos a hacer es realmente mirar la cifra que le corresponde, que sería un valor del 0 al 10. Lo digo porque no es lo mismo, a veces podemos estar dudando entre 2 palabras y quizá una palabra clave tiene competencia baja, pero es un 3, y en cambio otra tiene competencia media y es un 4. Y es decir, a pesar de que una sea competencia media y la otra baja, realmente solo hay un punto que las separa y entonces sería un dato que tendríamos que tener en cuenta. Vamos a descargar este archivo Excel. Nos dice que lo guardemos. Vamos a guardarlo en el escritorio. Procederemos a abrirlo. Y aquí, como te decía, como puedes ver, está mostrando, y aquí voy a abrir la pestaña para que se vea bien, estaríamos hablando de que nos está dando la cifra exacta de un valor del 0 al 10, la competencia. En este caso, viajar en burro, la competencia sería 0, el Camino de Santiago en burro sería 0,03, aquí paseo en burro 0,15, es decir, nos está diciendo la competencia real de esas palabras clave, y en este caso estaríamos diciendo que todas estas palabras tienen una competencia baja, porque la más alta de ellas sería esta de aquí, que tendría un 0,18. Vamos a realizar otra prueba para acabar de comprender mejor aún el funcionamiento de esta herramienta. Y ahora buscaríamos, voy a poner una palabra muy acorde con nuestra temática, buscaría cuánta gente puso en Google la palabra vuelta al mundo el mes pasado. Obtener ideas. Recuerda que es la segunda pestaña, la idea es para palabra clave, y en este caso me está diciendo que en España, recuerda que estamos mirando la gente que busca en España,
el promedio de búsquedas mensuales fue de 1.600 y una competencia baja. Por eso estaríamos hablando de que Vuelta al Mundo es un gran término de búsqueda, porque de alguna manera está cumpliendo estos dos requisitos: un promedio de búsquedas mensuales bastante elevado, estaríamos hablando de 1.600 personas solo en España, y competencia baja. Voy a volver a realizar lo de la descarga del archivo Excel para volver a enseñarte un poco el beneficio de descargar este Excel y tener datos más fidedignos. Iríamos a descargar, seguiríamos el mismo proceso que antes, guardaríamos el archivo y ahora lo iríamos a abrir. Entonces voy a abrir la pestaña esta para ver los conceptos. Antes no te he comentado que lo que hace es ofrecerte una lista de palabras similares, o sea, hemos puesto la palabra Vuelta al Mundo y en base a esa palabra Google te ofrece una serie de palabras clave que están muy relacionadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí volvemos a mirar la fila de competición, ¿no? De competencia, y eso es lo que nos marca de un número del 1 al 10. Realmente no es del 1 al 10, sino que es un valor del 0 al 1. Pero bueno, supongo que ya me has entendido antes. En este caso estaríamos hablando de 0,8, es una competencia alta. En cambio, 0,14 estaríamos hablando de una competencia baja. Entonces aquí, como puedes ver, hay una serie de palabras que Google nos ha ofrecido y que nos va a dar una idea de qué palabras podemos utilizar en nuestro proyecto que tengan búsquedas. Recuerda que aquí en esta pestaña tienes las búsquedas. Hemos visto antes que la palabra Vuelta al Mundo tenía 1.600 búsquedas, pero aquí Google te ha ofrecido otra lista de palabras relacionadas con sus medias mensuales, así como su competición. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, valdría la pena descargarse ese archivo Excel para tener unos datos aún más completos. Vamos a seguir indagando en esta herramienta para que vayas viendo todas las funcionalidades y sobre todo el enfoque que darle a estos resultados que podemos obtener. Voy a ponerte un ejemplo para que veas hasta qué punto lo que nosotros pensamos que la gente busca no lo busca con las palabras que nosotros nos imaginamos. Te voy a poner un ejemplo bastante significativo. Mira lo que pasa cuando yo pongo Perú. Voy a darle a obtener ideas. Y me está diciendo que el promedio de búsquedas mensuales es de 2.900 y la competencia es baja. Vamos a probar ahora Perú sin acento y nos vamos a llevar una sorpresa porque nos va a decir que Perú sin acento lo buscan 27.100 personas. Eso habla mal de nosotros, ¿no? Porque realmente Perú va con acento, pero para que veas la diferencia de resultados que puede haber si ponemos un término de búsqueda o el otro. Eso no quiere decir que con la palabra Perú con acento, que está bien escrita, no pueda salir bien posicionado. No está diciendo eso. Lo que al final esta herramienta sirve para ver esas tendencias y de esta manera te lo he podido mostrar, ¿no? Que una palabra en teoría mal escrita puede tener más búsquedas mensuales que una que esté bien escrita. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero que entiendas es que a veces la gente no busca, los usuarios no buscan los productos o servicios con la palabra clave que nosotros pensamos. Voy a ponerte otro ejemplo. Imagínate que tú quieres vender billetes de avión y iríamos aquí a mirar a Google, el planificador de Google, y iríamos y pondríamos billetes de avión baratos. Y vamos a ver qué estadística nos sale y nos dice que el promedio de búsquedas mensuales fue de 1.300, con una competencia alta. Pero vamos a probar con otro término de búsqueda que podría ser pasajes baratos. Y en ese caso miraríamos por qué término de búsqueda la gente está encontrando las páginas. Porque realmente aquí hemos visto que teníamos 1.300 y con pasajes baratos nos sale una cantidad de 5.400 búsquedas, también con una competencia alta. Eso quiere decir que a pesar de que nosotros pensemos en billetes de avión, la gente está buscando pasajes.
O como mínimo hay más gente que está buscando pasajes baratos que no billetes de avión baratos. O si vamos a probar con otra palabra, que puede ser vuelos baratos, aquí veríamos que la cantidad de gente es muchísimo mayor, 673.000 personas están buscando vuelos baratos, con una competencia también alta. Pero bueno, lo que estamos viendo es que realmente si quisiéramos llegar al máximo de público posible, tendríamos que utilizar las palabras clave vuelos baratos en lugar de pasajes baratos o billetes de avión baratos. En el caso de que hubiera diferencia en cuanto a la competencia, podríamos plantearnos de utilizar una palabra clave o la otra. Es decir, en este caso hemos visto que las tres, la competencia es alta, es decir, entonces estaríamos jugando, digamos, con las mismas cartas. Pero sería diferente, imagínate, que vuelos baratos tuviera 673.000 búsquedas por una competencia alta y que pasajes baratos tuviera una competencia baja. En ese caso, aunque la cantidad de gente que busca es menor, sí que podríamos plantearnos utilizar esas palabras clave porque son menos búsquedas, pero la competencia es baja. Entonces habría muchas más posibilidades de aparecer en los primeros lugares de los buscadores. Pero bueno, como te he dicho en este ejemplo, las tres competencias nos han salido altas y en ese caso lo que teníamos que hacer es apostar por vuelos baratos, que sin duda alguna es la palabra o el término de búsqueda con la que más gente interactúa en Google. Seguimos conociendo esta herramienta tan potente de Google que nos permite saber cómo busca la gente las cosas en los buscadores, y en este caso lo vamos a hacer servir también para ver la diferencia que existe entre las palabras que buscan en un país determinado o en otro. Y vamos a seguir también con el ejemplo de los vuelos de avión y vamos a hacer una búsqueda. Voy a ponerte un ejemplo y vamos a poner billetes de avión, a ver cuánta gente buscó este término en España, y en este caso nos sale 880 búsquedas. Vamos a apuntarnos estos datos para que no se nos olviden, y estaríamos diciendo que España, billetes de avión, lo buscaron 880 personas. Vamos a buscar ahora pasajes de avión, en España también, pasajes de avión, y el resultado es que lo buscaron 20 personas. Pasajes de avión, 20 personas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es buscar estos mismos términos de búsqueda en otro país, por ejemplo, Argentina. Eliminaríamos de la lista España y seleccionaríamos Argentina. Y nos dice que la palabra pasajes de avión lo buscaron 70 personas. Vamos a apuntarlo. Vamos a hacer un control copiar. Vamos a poner aquí Argentina. Y hemos dicho que pasajes de avión lo buscaron 70 personas. Vamos ahora a ver cuánta gente buscó billetes de avión en Argentina. Y el resultado es de 10. ¿De acuerdo? Vamos a analizar estos datos. Independientemente de la cantidad, vamos a mirar la tendencia. Y en este caso estaríamos diciendo que en España la gente busca muchísimo más billetes de avión que no pasajes de avión. En cambio, en Argentina sucede al revés. Más gente busca pasajes de avión que no billetes de avión. Es decir, mismas palabras, pero en diferentes países se están ofreciendo unos resultados totalmente diferentes. Entonces, esta herramienta, el planificador de palabras de Google, es básico de cara a elegir esas palabras enfocadas al público objetivo al que nos vamos a dirigir. Como puedes ver, esta herramienta es muy necesaria para tu proyecto, especialmente al principio, porque esta herramienta te va a permitir saber si la temática a la que te quieres enfocar hay una demanda en Internet, si realmente esas palabras que van a conformar la base de tu proyecto son palabras que la gente está buscando en Google. Pero no me gustaría que te quedaras con la idea de que solo esta herramienta te va a servir al principio, porque no es realmente así. Sí que es cierto que será básico en un buen comienzo para enfocar el proyecto de una manera global, pero después es una herramienta que utilizarás muy frecuentemente porque siempre vas a tener que
generar contenidos para esta página web, y esta herramienta, el planificador de palabras Google, va a ser también muy necesaria para ver qué artículos vas a escribir y qué palabras clave vas a incluir en estos artículos, ¿no? En ese caso, voy a ponerte otro ejemplo. Imagínate que en lavueltamundo.net queremos escribir un artículo y no sabemos por cuál de los dos artículos decidirnos y escribir en primer lugar. Imagínate que tuviéramos dos opciones, una que fuera sobre viajar a la India y otro sobre viajar a Tailandia. Bueno, pues vendríamos a esta herramienta. Voy a cambiar otra de la segmentación, voy a poner España. Y voy a pedirle que me diga cuánta gente buscó el mes pasado viajar a la India. Y me dice que viajar a la India el mes pasado lo buscaron en España 880 personas. ¿De acuerdo? Y ahora voy a buscar viajar a Tailandia. Y en este caso me está diciendo que viajar a Tailandia lo buscaron 1900 personas, ¿no? Con una competencia alta, igual que la anterior, que era viajar a la India, también competencia alta. Bueno, pues en este caso estaría clarísimo, y lo que haríamos en primer lugar sería dedicarnos a escribir un artículo sobre viajar a Tailandia. Es más, ahora que ya tenemos decidida la temática, lo que voy a hacer es venir y descargarme esta tabla, porque aquí, como he comentado antes, tendríamos datos más fiables o más exactos. Vamos a darle a guardar archivo, lo guardaremos igual que antes, y vamos a ver qué nos dice este documento Excel. Abriremos como siempre la pestaña para ver todas las palabras. En ese caso hemos mirado que viajar a Tailandia, que es la palabra que hemos buscado, tiene 1900 búsquedas y la competencia es alta, como hemos visto, y estamos hablando de 0,91. Pero si te fijas aquí, viajes a Tailandia tiene más búsquedas, concretamente 2400, y sin embargo la competencia es muy similar, o sea, es casi nula esta diferencia, ¿no? Pasamos de 0,91 a 0,92, y en cambio las búsquedas son 500 más, y en ese caso estaríamos hablando que es casi un 20 y pico % más de gente que busca viajes a Tailandia que viajar a Tailandia. En este caso, entonces, quizás el título de mi artículo no sería viajar a Tailandia, sino viajes a Tailandia. Que más búsquedas y más o menos la misma competencia. Como te decía antes, también aquí lo que nos está permitiendo esta herramienta también es tener acceso a palabras clave que la gente está buscando en Internet con referencia a viajes a Tailandia, ¿no? Entonces aquí tendríamos un listado de palabras que quizás, viendo la competencia y viendo la cantidad de gente que las busca, pues quizás podríamos considerar incluirlas en nuestro artículo. Por ejemplo, aquí estoy viendo Tailandia Turismo tiene unas búsquedas de 2400 y en cambio tiene una competencia bastante baja, 0,58. Bueno, pues yo me podría plantear en este artículo que voy a escribir de viajes a Tailandia, que va a ser el título principal porque lo busca mucha gente, voy a intentar incluir esas palabras, porque también son palabras con mucha búsqueda y poca competencia. De hecho, aquí, viendo las cifras, me podría plantear, si fuera el caso, ya que viajes a Tailandia tiene 2400 búsquedas mensuales y Tailandia Turismo las mismas, ¿de acuerdo? Podríamos plantearnos, porque realmente si te fijas en la competencia, estamos hablando de una competencia mucho menor para un mismo número de búsquedas. Pero bueno, eso también ya dependería del enfoque que le quieres dar a tu artículo, y quizás sería más adecuado viajes a Tailandia. Pero si te diera igual, pues podrías valorar el hecho de que el artículo se llamará Tailandia Turismo. ¿De acuerdo? Pero como te digo, también no solo vamos a decidir el título con este listado que nos ofrece Google, sino que vamos a mirar también qué palabras está buscando la gente, qué búsquedas tienen y qué competencia, para intentar poner esos términos de búsqueda en el artículo. Bueno, hasta aquí esta presentación de esta gran herramienta que es el planificador de palabras de Google. Que sepas que esta herramienta
pertenece al programa de publicidad de Google que se llama Google AdWords, y para poder utilizar esta herramienta tienes que estar dado de alta en esta plataforma publicitaria cuyo nombre es Google AdWords. Seguimos con el módulo 5, el módulo que hablamos de la creación de una web. Estamos ya dando pasos importantes de cara a la construcción de este proyecto en Internet, y ahora llega también un punto culminante de este inicio de proyecto, que es el de encontrar un buen dominio, porque encontrar un buen dominio para nuestro proyecto es básico, puesto que va a ser al final nuestra marca, va a ser el nombre con el cual la gente nos va a conocer, y es importante dedicarle el tiempo que sea necesario hasta encontrar un dominio que sea bueno y que nos haga estar contentos de este dominio, porque es algo con lo que vamos a vivir toda la vida. Y por ese motivo es importante estar plenamente seguros del dominio que elijamos. Entonces ahora vamos a ver unas cuantas pautas que tendría que tener este dominio, y de estas pautas que voy a comentar sería interesante intentar cumplir las máximas posibles. En primer lugar, estamos diciendo que un dominio tendría que expresar perfectamente la idea del proyecto. Voy a recurrir a unos ejemplos que te he puesto anteriormente, y en el caso de que yo te dijera que mi dominio es viajarsingluten.com, tú te podrías hacer una idea bastante fehaciente de qué va el proyecto. O si te digo que el nombre de mi dominio es viajarconperros.es, tú también ya te podrás hacer una idea bastante acertada de lo que vas a encontrar en ese proyecto. Incluso si te digo que mi dominio es lavueltamundo.net, tú ya sabes de qué temática se va a hablar en ese proyecto web. Entonces, como te decía, sería importante que el dominio expresara perfectamente la idea de lo que es el proyecto en sí. Como segundo punto, nos encontraríamos que el dominio tendría que ser cuanto más corto mejor. Por un tema de practicidad, por un tema también de que generalmente un nombre corto es muchísimo más fácil de recordar. Lo cierto también es que hay que decir que difícilmente vamos a encontrar hoy en día dominios cortos, o como mínimo dominios de menos de 5 letras, puesto que están ya todos ocupados. Dominios como viajar.com, coches.com, gatos.com es casi imposible, como te digo, obtenerlos porque ya se ocuparon hace mucho tiempo, pero bueno, al final de lo que se trataría es de, dentro de nuestras posibilidades, encontrar un dominio cuanto más corto mejor. Y en el caso de que tuviéramos dos ideas de dominio y no supiéramos por cuál decantarnos, elegir el más corto sería una manera de discernir con cuál de los dos quedarnos. Como tercera pauta, de cara a elegir un buen dominio, tendríamos que intentar que este nombre de dominio no tuviera equívocos que pudieran provocar malentendidos. Te voy a poner el ejemplo de lavueltamundo.net, que si te fijas, lavueltaalmundo.net hay dos as seguidas, y esto de alguna manera puede ser un pequeño contratiempo de cara a confundir a la gente. En nuestro caso también tenemos de decir que supimos de este inconveniente en el momento de registrar el dominio, pero en nuestro caso, como teníamos muy claro que el dominio tenía que ser lavueltamundo.net, de alguna manera minimizamos esta parte negativa del dominio. Como te he dicho también de buen principio, estas son pautas que creemos que han de seguir un dominio, pero también está la decisión nuestra de valorar hasta qué punto una cosa que puede ser negativa, pasarlo por alto si al final el nombre tiene beneficios en otro sentido. En cuanto a equívocos, te he puesto el ejemplo de nuestro dominio, pero también te puedo poner otros ejemplos. En el caso de los números también sería bueno intentar evitar ponerlos en un dominio. Tienes que pensar que si ponemos en nuestro dominio 40, eso se puede escribir en números o se puede escribir en letras, y de alguna manera no deja de ser un posible motivo de confusión y que perdamos gente por el camino porque los usuarios no nos acaben de encontrar. En definitiva, cuanto más claro sea el dominio y menos posibilidades de equivocación, mejor. Otro factor a tener en cuenta sería que la terminación del dominio encaje con el público objetivo. Aquí voy a hacerte una introducción al tema de los dominios. Me gustaría decirte que hay unos dominios que se llaman genéricos, que estaríamos hablando, por ejemplo, de los dominios .com, .net o .org, y luego existen los dominios que se llaman territoriales, que designan lo que es un área territorial geográfica, normalmente basada en un idioma. En este caso encontraríamos dominios como el .es de España, el .com.ar de Argentina o .cat de Cataluña. Entonces aquí mi recomendación sería, si por ejemplo tú montaras un negocio online
cuyo público objetivo sería gente de Cataluña que hablase catalán, lo mejor que podrías hacer para focalizarte en ese público sería utilizar el dominio .cat. En el caso de que tu negocio estuviera dirigido a la gente que vive en España, el mejor dominio que podrías comprar para focalizarte en ese público sería el .es. Y en el caso de que tu proyecto fuera un proyecto global, en ese caso podrías renunciar a estos dominios territoriales y utilizar el .com, .net o .rg. En cualquier caso, lo que quiero que entiendas es que a veces, si tenemos un negocio que va a ser un negocio local o dirigido a cierta parte de población que vive en un lugar determinado o que utiliza una lengua determinada, en ese caso sería una buena opción utilizar esos dominios territoriales. En primer lugar, porque Google nos va a favorecer y nos va a dar preferencia siempre y cuando la gente haga las búsquedas desde ese territorio en concreto. Y en segundo lugar, porque el usuario, al ver nuestra terminación de dominio, entenderá que es un proyecto más local, más dirigido a un área geográfica, y eso nos puede dar una ventaja de cara a obtener la confianza de este usuario. Y en quinto lugar, y bajo mi punto de vista, la pauta más importante de todas, la que tendríamos que intentar seguir, sería que el dominio sea en sí mismo una palabra clave. Porque de esta manera ya nos sería bastante fácil posicionar el dominio en esa palabra clave y eso nos procuraría ya seguramente un público objetivo que aterrizara en nuestra página web simplemente porque el dominio lleva como nombre esas palabras. Déjame explicarte esta teoría con un ejemplo práctico. Te voy a enseñar una página web que creé en su día, hace muchos años, creo que fue en el 2008. Es una página que se llama viajaranicaragua.com. Es una página web muy sencilla, además, como te digo, la hice en el 2008 y podría decirte, sin entrar en temas técnicos, que es una página web que el código pues tampoco está muy bien hecho, ¿no? Porque es algo que en su día creé, no le invertí demasiadas horas y fue un proyecto que quise realizar de manera rápida y como te digo eso hace que el código de la página no esté muy logrado. Además es una página web muy sencilla con no demasiado contenido, de hecho podemos hacer un repaso, se trataría de un título, aquí simplemente hay una fotografía con la bandera de Nicaragua, una sucesión de imágenes que van rotando a medida que va pasando el tiempo y después veríamos que en el menú de la izquierda eso es publicidad, esto es contenido, eso es publicidad y eso es contenido también, son menús. Y aquí en la derecha pasaría lo mismo. Estos serían menús, pero eso sería publicidad. Y aquí simplemente hay un par de vídeos externos creados por otra persona que simplemente yo he enlazado desde YouTube. Además las secciones son bastante sencillas. Si vamos a Visado Nicaragua podrás ver que es una sección con poco texto, con poco contenido. Tal como te decía, son textos cortos simplemente a modo informativo. Si vamos a otro menú también verás que la tipología de las secciones son muy similares, simplemente se componen de 3 o 4 párrafos. Además es una página web que se carga lenta porque como te decía antes el código no está muy logrado. Y bueno, resumiendo, es una página web muy sencilla que no está demasiado bien a nivel estructural. Y es una página web que, tal como la creé en el 2008, puse contenido y no he realizado absolutamente nada más en este proyecto. Pues bien, si tú te vas a Google e introduces como palabras clave viajar a Nicaragua, vamos a ver por qué. Bueno, como puedes ver, la primera es publicidad, como suele suceder en todos los términos de búsqueda. 1, 2, 3, 4, 5 y en sexto lugar tendríamos viajaranicaragua.com, que es esta página web que te he enseñado, que como te digo la hice en el 2008, hace 7 años. No he realizado ninguna tarea de mantenimiento en esta página web, ni siquiera de actualización de contenidos y sin embargo sale en sexto lugar posicionado en Google, es decir, en la primera página, simplemente porque el nombre de dominio es Viajar a Nicaragua, que coincide plenamente con la cadena de búsqueda que es Viajar a Nicaragua. Y curiosamente, en séptimo lugar aparece la sección de Viajar a Nicaragua de lavueltamundo.net. Lavueltamundo.net, que podríamos decir que como proyecto está a años luz de viajaranicaragua.com. También en cuanto a contenido, incluso de contenido relacionado con Nicaragua, pues
tenemos que pensar que en lavueltamundo.net hay la información de todos los blogs que hemos creado de nuestros viajes por Nicaragua, además de perfiles de compañeros que están buscando compañeros para viajar a Nicaragua, así como el foro de viajes de Nicaragua. Es decir, muchísima más información y más completa sobre Nicaragua, y en cambio viajar a Nicaragua está por delante de lavueltamundo.net simplemente por tener el mérito de que el nombre de dominio coincida con el término de búsqueda. Otro ejemplo también muy claro sería que si tú vas a Google y buscas la vuelta al mundo, en primer lugar sale nuestra página web, y una de las causas es porque el nombre de dominio coincide plenamente con la palabra clave. Con esto me estoy refiriendo a que si puedes ponerle a tu nombre de proyecto un dominio que sea en sí mismo una palabra clave y que esa palabra clave esté relacionada con el tipo de público que quieres obtener en tu página web, pues sería perfecto. En este caso, el hecho de salir en primer lugar con los términos de búsqueda a la vuelta al mundo hace que cada día entre público objetivo, público que está buscando información sobre vuelta al mundo, a nuestra página web. O en el caso de Nicaragua, cada día está llegando a esa página web multitud de personas que han puesto en Google las palabras viajar a Nicaragua porque están buscando información sobre viajar a Nicaragua, y eso los deriva a nuestra página web con contenido sobre viajar a Nicaragua. Bueno, esas serían las 5 pautas que yo intentaría seguir de cara a elegir un dominio. Y ya hablando de temas económicos, te diría que un nombre de dominio puede costar entre 15 o 25 euros al año. Y en el anexo del taller online te he puesto 3 lugares donde puedes comprar estos dominios y que son fiables, son empresas en las que yo he comprado y estoy satisfecho de esta compra, y en cualquier caso son empresas de fiabilidad contrastada. El siguiente paso en la construcción de nuestro proyecto web estaría la contratación de un hosting. Primero déjame decirte que un hosting es como se le llama a un servidor en Internet. Es decir, para nuestro proyecto necesitamos un nombre de dominio, que será nuestra dirección, y después necesitamos un servidor, que es donde estarán alojados todos los archivos que conformarán nuestra página web. Entonces, este servidor en Internet se le llama un hosting. Igual que en el dominio te he dado unas pautas para elegir el mejor dominio, también en el caso del hosting te voy a dar unos consejos que tendrías que tener en cuenta de cara a la contratación de este servicio. En primer lugar, te diría que es importante que este servidor esté físicamente ubicado en el país en el que van a estar tus clientes. Es decir, si nuestros clientes van a estar en España, sería conveniente que el servidor donde nosotros contratemos los servicios esté físicamente ubicado en España. Esto pasa un poco como en los dominios, que hemos dicho que si nuestro público iba a estar en España, nos interesaba un dominio.es, pues en este caso, en el tema de hosting, pasa lo mismo. Es una manera de decirle a Google que ese proyecto está situado en España y el enfoque de esta empresa es para albergar usuarios de procedencia española. Eso nos permitirá, por lógica entonces, salir mejor posicionados en búsquedas que se hagan desde España. Si en cambio nuestro público estuviera en Argentina, sería conveniente que el servidor que nosotros contratemos esté en Argentina, porque eso nos favorecería de cara a que los usuarios de Argentina que busquen en Google nuestra página tenga preferencia sobre otras páginas cuyo servidor esté fuera de Argentina, principalmente porque serán proyectos que no están enfocados al público argentino. La segunda decisión que vas a tener que tomar cuando contrates un hosting es si va a ser en plataforma Windows o Linux. Bien, aquí no voy a entrar en especificaciones técnicas, pero te diría que tienes que comprar un servidor que tenga plataforma Linux. Que sepas que esto no tiene absolutamente nada que ver con que tú en tu ordenador utilices un sistema operativo u otro. En este caso estamos hablando de la plataforma que utilizará tu servidor. Y, como te digo, no voy a entrar en especificaciones técnicas, pero lo que te va a convenir es plataforma Linux. Porque más adelante te recomendaré que como plataforma para construir tu página web utilices WordPress, y WordPress te funcionará básicamente en sistemas operativos Linux, en hostings que tengan esta plataforma. También cuando vayas a contratar este hosting, el lugar donde lo compres te va a preguntar si va a ser un servidor compartido, un servidor virtual o un servidor dedicado. También en este caso creo que no merece la pena entrar en especificaciones técnicas. Simplemente resumiendo te diría que para empezar tendrías que optar por un servidor compartido, que es digamos el sistema más sencillo y más económico,
y, como su nombre indica, estarías compartiendo un servidor con otros usuarios que también tendrían su página web en ese servidor. Esto tiene unas ventajas, como te decía, es algo económico y es algo fácil de contratar, y tiene unos inconvenientes si es que estás compartiendo el servidor con otras personas. Un servidor virtual sería una opción más avanzada, y un servidor dedicado sería directamente contratar un servidor tú solo, donde en ese servidor solo estarían los archivos que conforman tu página web y los de ningún otro usuario. Como te decía, tanto el servidor virtual como el servidor dedicado son opciones más avanzadas, pero para empezar tu proyecto, la opción más acertada sería un servidor compartido. Y como cuarta pauta a seguir de cara a elegir este hosting, te diría que escogieras algo que fuera fiable, puesto que es el lugar donde va a estar ubicada tu empresa. Es decir, hay cosas en las que podríamos racanear un poco o intentar invertir el mínimo dinero posible, pero el caso del hosting no podemos caer en ese error de intentar ahorrarnos un dinero. En primer lugar, porque un hosting de calidad lo podemos encontrar a un buen precio, pues contar entre 4 y 5 euros por mes, y entonces no valdría la pena, por no querer gastar esa pequeña cantidad de dinero, que nos fuéramos a una empresa poco fiable, puesto que un mal hosting nos puede arruinar el negocio. Piensa que un mal hosting hace que la página web se cargue lenta o que también se cuelgue muy a menudo, y que la página web se cuelgue es algo que no nos podemos permitir, entre otras cosas porque Google, si ve que tu página web está muy a menudo colgada, no la va a incluir en sus resultados de búsqueda. Así que, como te digo, el hosting que contrates tiene que ser algo de calidad. También en el anexo te he puesto 3 empresas en donde yo he comprado y he utilizado estos servidores y que son fiables y son empresas de una calidad contrastada. Bien, en este momento ya podríamos empezar a construir nuestra página web. Ya tenemos un dominio, ya tenemos un hosting. Más adelante también explicaré que la herramienta con la que vas a construir esta página web se llama WordPress, pero antes de que empieces esta construcción me gustaría señalarte algunos puntos que deberías tener en cuenta. En primer lugar, me gustaría decirte que hoy en día es más fácil triunfar en un negocio online con algo que sea una especialización de un tema en concreto. Es decir, es muy difícil hoy en día triunfar con una página web de viajes. Sería una temática demasiado generalista. En cambio, es mucho más fácil acotar y dedicarte a un tema en concreto dentro de esta temática. También porque, como digo aquí abajo, reducirás la competencia y será más fácil posicionarte en los buscadores. Puedo recurrir a un ejemplo que ya te he expuesto anteriormente, que era aquella página web que se llamaba viajaranicaragua.com, que de alguna manera cumpliría esta pauta de que sería mucho más fácil triunfar con un proyecto que se llame Viajar a Nicaragua y que se especialice en este destino, que no en un blog de viajes que fuera general y que hablásemos de bastantes destinos. Así pues, ten en cuenta esta consideración, porque el hecho de especializarte en algo y convertirte en un experto de esa subtemática te puede traer muchos beneficios. Y también en este módulo, que estamos hablando de la creación de la web, me gustaría darte 2 o 3 consejos de cara a la apariencia de esta página web o cosas que tendrías que incluir, y en este sentido me estoy refiriendo en primer lugar a tener los mejores artículos que creamos siempre visibles en nuestra página web. En nuestro caso es, como puedes ver aquí a la derecha, una serie de 10 artículos que están puestos bien visibles en toda la navegación de la web para que el usuario los tenga ahí siempre localizados. Tienes que pensar que los mejores artículos que escribas no pueden estar enterrados en la página web y que la gente no pueda acceder a ellos, sino que tienen que estar bien visibles, bien al alcance de ese usuario, y además podemos hacerlo con la convicción de que, como ponemos aquí, lo más leído de la web suele ser, por norma general, lo mejor que has escrito. Y eso seguramente coincidirá también con el hecho de que estos artículos serán los que transmitirán de forma más fehaciente tu proyecto o la visión y filosofía que tú tienes sobre la temática de la que estás hablando. Otra cosa que te recomendaría hacer sería poner una foto tuya o de las personas que formáis el proyecto, porque de alguna manera generarás confianza y cercanía. Tienes que pensar que Internet no deja de ser un medio frío, y poniendo una fotografía tuya estás rompiendo esta frialdad, esta barrera que existe entre el usuario y tú, y además también generas confianza en el sentido de que si tú crees en tu proyecto, en teoría no te importará hacerte visible y dar la cara por él. Aquí en nuestro caso puedes ver una fotografía nuestra, y evidentemente si tu negocio online fuera algo más serio, pongamos por ejemplo un bufete de abogados, evidentemente no pondrías
una fotografía así, sino que pondrías una foto tuya o de tu equipo vestidos de una manera adecuada a esa imagen que te gustaría proyectar. Pero en cualquier caso, poner una foto nuestra en nuestra página web es una declaración de intenciones en el sentido de que no nos escondemos y queremos que el usuario nos visualice y que confíe en nuestro proyecto. Y ahora me gustaría también, hablando de lo que es la apariencia de nuestro proyecto web, explicarte brevemente cómo tendrían que ser nuestros textos en la página web que creamos, puesto que es uno de los errores que más contemplo en todas las páginas web que visito. Te voy a hacer 6 o 7 recomendaciones. En primer lugar, de cara a escribir tendríamos que utilizar las negritas, como puedes ver aquí en los lugares que te estoy señalando. Es curioso porque de alguna manera nos hemos acostumbrado todos en los textos a encontrar estas negritas y hay veces incluso que inconscientemente nuestro cerebro las busca para de alguna manera hacernos una idea global de lo que trata ese artículo. Entonces, como te digo, es algo que ya nos hemos acostumbrado y que forma parte de la manera como escribir en Internet. De igual manera que resultaría extraño en una novela, por ejemplo, de Ken Follett, ver una página con negritas, de la misma manera hoy en día también queda extraño ver en Internet un texto sin ellas. También me gustaría recalcar que es importantísimo hacer párrafos cortos y separados entre sí. Vuelvo al mismo ejemplo, esto en una novela te resultaría extraño, sin embargo en Internet lo extraño es encontrar un texto como si fuera un bloque, porque está comprobadísimo que eso es muy incómodo de leer. Otra cosa también que es obvia y que se ha llegado ya a la conclusión, y por eso te diría que no pierdas ni un minuto de tiempo en intentar hacer inventos, porque está, como te digo, demostradísimo que lo mejor para leer en Internet es fondo blanco con letra negra. En esto no deberías perder ni un minuto de tu tiempo. Y también es obvio que la letra tiene que ser grande. Hay páginas web que abusan de letra pequeña y eso las hace de difícil lectura. Y tenemos que partir de la base que lo que tenemos que hacer es un texto que sea cómodo de leer, puesto que si no el usuario va a abandonar, puesto que la visión de un texto sin estas pautas lo va a abrumar y lo va a instar a dejar de leer este texto. Y otra cosa también que me gustaría puntualizar sería el tema de intentar enlazar los artículos entre sí, es decir, tendríamos que intentar que el usuario estuviera el máximo de tiempo posible en nuestra página web y eso se consigue poniendo en cada artículo un link hacia otro artículo que esté relacionado con la misma temática. De cara a poner este link es muchísimo mejor ponerlo al final del texto, como te estoy poniendo aquí, puesto que si lo pusiéramos en el principio del texto, cuando la persona acaba de leer, es probable que ni se acuerde que anteriormente había encontrado una cosa que le podía interesar, y en cambio si ponemos el link justo antes de acabar, es bastante probable que esta persona que acaba de leer aquí recuerde que 2 líneas antes había encontrado un link que le interesaba. Así pues, de esta manera intentaríamos tejer una especie de tela de araña donde el usuario va de artículo a artículo y con eso conseguimos que esté mucho más tiempo en nuestra página web, porque tenemos que entender que cuanto más tiempo esté el usuario en nuestra página web, más posibilidades de que acabe realizando una acción que a nosotros nos convenga. Damos por finalizado el módulo 5, en el que hemos hablado de la creación de nuestra web, ya desde un punto de vista más práctico y empezando a crear esos cimientos sobre los que se va a sustentar todo nuestro proyecto. Y en este módulo hemos visto cosas esenciales como por ejemplo la temática a la que nos tendríamos que dedicar, las palabras clave que van a relacionarse con nuestro proyecto, hemos visto la importancia que tiene un buen dominio así como un hosting fiable y después hemos repasado pautas que tendría que tener a nivel de apariencia ese proyecto web que va a ser la piedra angular de tu negocio.